mientras tanto se van terminando de unir el resto de los participantes. Yo voy a dar algunos avisos, Daniel, y enseguida formalmente te doy la palabra. Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva jornada de AEXIA. Gracias por participar. Saludos a todos los miembros y a todas las autoridades. Ahí nuestro presidente Seba. Siempre te tengo en pantalla cuando te tengo que saludar. A Fabián Girolimeto, nuestro secretario, que es quien me ayuda en el detrás de todo esto. Y a Cande Sapia, que es quien nos dio el placer de convocar al doctor Pizarro para esta jornada de hoy. Bueno, llegamos a los 100 asociados, así que es una alegría enorme para nosotros. Le contamos que pueden recorrer nuestra página, que es www.aexia.org, así como cualquiera de nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook, Twitter, y recientemente en un canal de YouTube, que en breve van a estar subidas todas estas charlas, que aprovecho para contarles que gracias a la autorización del doctor Pizarro estamos grabando. Así que si conocen a algún colega que se la perdió, la puede revivir por ese canal. Les comentamos que la semana siguiente, sujetos a lo que el Estado decida respecto de la cuarentena, vamos a tener nuestras charlas los días martes y jueves a las 19 horas. En principio, el día martes hablamos el doctor Calderón, así que bueno, después si todos siguen estas condiciones, les vamos a hacer llegar las novedades por este medio y por las redes sociales, y si no, se reprogramarán para ir adelante, en el caso de que tengamos que iniciar las actividades. Les pedimos por favor a todos que apaguen sus micrófonos. Acá yo estoy escuchando uno que ya lo identifiqué, de manera que no se interrumpa sobre todo la disertación de Daniel, así no nos acoplamos. Y bueno, tenemos el honor hoy de tener al doctor Pizarro con nosotros. Él es socio fundador del Estudio Pizarro Vallespino de la ciudad de Córdoba, profesor titular por concurso de Derecho Privado 1, Obligaciones, y de Derecho Privado Daños en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, previo CONEX 2016, y es uno de los juristas que colaboraron con la comisión redactora del anteproyecto del Código Civil y Comercial en el 2012. Autor de numerosos libros y publicaciones, muchas disertaciones, ya lo conocemos todos, y es un placer enorme tenerte con nosotros, Daniel. Toda la palabra es tuya. Muchas gracias. No sé si me están viendo bien. Te tengo a vos en imagen. Ah, perfecto, pero ¿no los tenés a todos? Yo creo que te vemos. Ahora desapareció y sale un título de Gisela. ¿Me escuchan bien? ¿Hola? Sí, se escucha perfecto, Daniel. Y me ven bien. Bueno, pues yo no tengo imagen, tengo una pantalla negra que dice Gisela, nada más que eso. Ahora te veo a vos, Cande. Bueno, y aprovecho, Daniel, para agradecerte, porque la verdad es que siempre que te convocamos estás a disposición, así que muchísimas gracias. Daniel, ¿nos escuchás? Bueno, se ve que ha tenido algún problema de conexión. Mientras vamos a... Sí, Leti, decirle después que también debe tener mal configurada la pantalla, que está viendo solo a uno. Sí. A Desde ver, bueno. arriba, la vista. Justo ahí se nos desconectó, seguramente vuelve a ingresar en unos minutos. Igual ahí aprovecho, la vi a Fabi, así que ahora la saludo, aprovecho, seguramente recién terminó la otra reunión, así que bueno, tenemos varias incorporaciones nuevas mientras se conecta Daniel. Buenas tardes a todos. Buenas Recién tardes. terminamos la reunión de AIDA Argentina, que vamos a coincidir en esta doble función. AIDA Argentina a las 6 y AEXIA a las 7, para hacer una tarde, en vez de cine, de conferencias muy valiosas como esta que vamos a escuchar a continuación. Me parece perfecto. Yo le estuve escuchando al doctor Felipe Aguirre, estuvo impecable, me tuve que retirar unos minutos antes para organizar la reunión, pero fue muy provechosa.
Vamos a... Leti, ahí lo he conectado a Daniel, pero sin micrófono. No sé si vos lo ves. No lo estoy viendo en pantalla. ¿Vos lo ves, Cande? Lo veo en lista de participantes, es más fácil de ubicar. Ah, perfecto. Ah, Pero muy bien. tienen el micrófono. Daniel, ahí tenés el micrófono habilitado. ¿Nos escuchás? Bueno, sí, perfecto. Bien. Ahora sí. Ahora sí, arrancamos. Bueno, y te veo a vos que es mejor que verme a mí, así que, bueno, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar con ustedes, compartiendo las actividades de la asociación, mi saludo a todos los buenos amigos que tengo trabajando tan bien en ese grupo. El tema que vamos a abordar en los 40 minutos que me he propuesto hablar se vincula con el daño moral o extrapatrimonial. Algunas cuestiones. Este es un tema que podría darnos lugar a, me parece, un ciclo completo. Pero vamos a tratar 3 o 4 temas muy puntuales, muy específicos, que me parece que hacen a la actividad profesional fundamentalmente. Vamos a hablar de qué es el daño y qué es el daño moral, o daño extrapatrimonial en el régimen del nuevo código. Yo creo que son conceptos absolutamente sinónimos. Vamos a preguntarnos luego si la categoría de daño es una categoría bipolar, bifronte, o sea, si tenemos solamente 2 grandes tipologías, daño patrimonial o económico y daño moral o extrapatrimonial, o si es posible admitir otras posibles categorías, como podría ser el daño a la vida en relación, el daño al proyecto de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Luego vamos a tratar muy brevemente la problemática de la legitimación activa en materia de daño moral o extrapatrimonial, en las cuestiones vinculadas con resarcimiento. Y finalmente vamos a hacer algunas consideraciones en torno a prueba, valoración y cuantificación de la indemnización. Y luego haremos una etapa de preguntas si ustedes quieren. El concepto de daño, determinar qué se entiende por daño y qué se entiende por daño moral, es básico por varias razones. En primer lugar, porque en torno a la idea de daño juega toda la problemática del derecho de daño, de la responsabilidad civil, usando la terminología que utiliza el nuevo código. La responsabilidad civil preventiva parte de la base de que hay que prevenir algo, y ese algo es un daño que se desea evitar. Y la responsabilidad civil resarcitoria, la que apunta a la indemnización del perjuicio, comienza a estructurarse y a edificarse a partir de la existencia de un daño. Sin daño no hay responsabilidad civil resarcitoria. Por eso, me parece que es importante tratar de tener una idea más o menos clara de qué se entiende por daño, y que tratemos de no manejar este concepto tan relevante de un modo intuitivo, tanto más si se tiene en cuenta que el Código Civil y Comercial ha brindado una conceptuación normativa de la cual no corresponde apartarse. El problema es que la conceptuación normativa que tiene el Código deja mucho que desear, no en la solución que consagra, si es bien interpretada, sino en la técnica legislativa, que puede prestarse a confusiones si no manejamos bien los conceptos. Por eso les propongo que muy brevemente tratemos de hacer un pantallazo desde una perspectiva doctrinaria de cuáles son las grandes líneas de pensamiento, para ver por cuál de ellas se ha inclinado el código. Yo creo que claramente se inclina por una de ellas, y me anticipo a señalarles lo que será mi conclusión luego de este razonamiento. En el sistema del Código de Vélez Arfiel y en el sistema del Código Civil y Comercial, el daño es patrimonial o extrapatrimonial o moral, no hay lugar a terceros géneros. No hay daño al proyecto de vida, a la vida en relación. Vamos a ver enseguida por qué. Doctrinariamente se han dado distintos conceptos de daño. Una primera línea de pensamiento de mucho predicamento en España, en Francia, con los Massot a la cabeza,
sostiene que daño es igual a lesión a un derecho. Si el derecho conculcado es patrimonial, el daño será de esa naturaleza. Si el derecho conculcado es extrapatrimonial, el daño será moral o extrapatrimonial. Va de suyo que la gran clasificación de los daños va de la mano de la gran clasificación de los derechos. Esta tesis ha sido objeto de críticas bien fundadas. La más importante de todas es esta. No es cierto que de la lesión a un derecho patrimonial solo pueda surgir un daño de esa naturaleza, y no es cierto que de la lesión a un derecho extrapatrimonial solo pueda surgir un daño moral o extrapatrimonial. Dos ejemplos nos van a permitir corroborar lo que digo. Voy cruzando la calle y soy embestido por un auto, y a raíz de esos daños que experimento, me tienen que amputar una pierna. Daño a la integridad corporal, daño a la integridad psicofísica y espiritual. Claramente se conculca, se lesiona un derecho de carácter no patrimonial, pero el perjuicio que me pueden causar no solamente es moral, que es enorme, sino también me pueden generar un daño económico, porque quedo con una discapacidad importante que va a repercutir de manera genérica o en los dos ámbitos sobre la actividad que yo desarrollo. De la lesión a ese derecho que no tiene contenido económico, ese derecho extrapatrimonial, puede seguir tanto un daño moral como un daño económico. A la inversa, me caso y contrato un viaje de luna de miel a Punta Cana, de esos que vienen enlatados, en donde tengo aéreo, traslado del aeropuerto al hotel, una semana o 15 días todo incluido en un resort, y me traen de vuelta a la Argentina. Bueno, llego al aeropuerto de Córdoba, tomo el avión. Cuando llego a Punta Cana, nadie me ha venido a buscar. Y bueno, se habrán olvidado. Llego al hotel, me dicen, vea, usted no tiene reserva. Bueno, trataré de volverme. No le sacaron el pasaje de vuelta, me estafaron. Lesión a derechos de índole patrimonial. Han violado un contrato de turismo, de compartido, la tipología que ustedes quieran darle. Pero además me arruinaron la luna de miel. De la lesión a un derecho extrapatrimonial surge también un daño moral. Por lo tanto, no nos sirve identificar para buscar al daño resarcible a daño como igual a lesión a un derecho. La segunda línea de pensamiento, bastante más depurada que la anterior, dice que daño es lesión a un interés jurídicamente aprobado o al menos no ilegítimo. Y remarcan que en el caso de los derechos subjetivos, como mencionábamos recién, los derechos pueden satisfacer distintos tipos de intereses que están adscritos a ellos en el sentido de necesidades, y lo que hay que ver para determinar qué es daño es precisamente qué interés es el que resulta conculcado, ya de la violación de un derecho o ya de una situación de hecho que no haya trascendido como derecho subjetivo. En el ejemplo que dimos recién de la integridad corporal satisface dos tipos de intereses o de necesidades. Los de carácter vital, que se vinculan con los bienes de la vida, todo lo que podemos satisfacer a nivel de necesidades cuando estamos en plenitud física, y también intereses de índole económico. De nuestra plenitud física depende nuestra aptitud productiva. Y desde ese punto de vista, entonces, nos dirán, lo que hay que ver para determinar si hay daño es qué interés ha sido conculcado. Si el interés conculcado no ilegítimo es de carácter patrimonial, el daño será económico. Si es de carácter espiritual, extrapatrimonial, el daño será de carácter moral o extrapatrimonial. Hay que tener esta tesis muy a mano porque, sin ser absolutamente exacta, tiene cosas que vamos a tener que tenerlas presentes para conceptuar ahora normativamente al daño. Una tercera línea de pensamiento, no incompatible con la anterior, sostiene que tanto en el Código de Vélez como ahora en el nuevo Código Civil y Comercial, el concepto daño debe ser interpretado en un doble sentido.
En un sentido amplio, daño es igual a lesión a un derecho o a un interés aprobado por el ordenamiento jurídico o al menos no ilegítimo. Esta es la noción de daño en sentido amplio. Esta noción de daño en sentido amplio es la que usan los penalistas, por ejemplo, cuando hablan de los delitos de resultado. Esta noción de daño en sentido amplio es la que vamos a usar en el derecho privado, en el derecho ambiental, cuando hablamos de prevención del daño. La noción amplia nos sirve a la perfección. Pero cuando busquemos al daño resarcible, al daño elemento de la responsabilidad civil, al daño que debe ser indemnizado, la noción de daño no se identifica con lesión a un derecho o con lesión a un interés no ilegítimo, sino que es algo más. El daño resarcible, el daño indemnizable, es la consecuencia perjudicial que deriva de esa lesión. El daño es menoscabo, el daño es perjuicio. Si el menoscabo se proyecta sobre el patrimonio en su composición actual, ya en sus proyecciones normales, futuras, previsibles, el daño será económico. Si en cambio se proyecta sobre la espiritualidad del sujeto o de un grupo, en el caso del daño colectivo, quebrantándola de una manera perjudicial, afectando la subjetividad, la espiritualidad, provocando un disvalor subjetivo, estaremos ante un supuesto de daño moral o extrapatrimonial, expresiones a las que yo les asigno un sentido absolutamente sinónimo en el nuevo código. A mí me parece que entonces que la idea de daño resarcible termina componiéndose con dos elementos que deben estar amalgamados y siempre presentes. Por un lado, tiene que haber lesión, sí o sí, a un interés. El código habla de no ilegítimo. Yo prefiero hablar en términos positivos, un interés aprobado por el ordenamiento jurídico. Y en segundo lugar, tiene que haber consecuencia perjudicial, que se proyecte de manera disvaliosa sobre el patrimonio, en cuyo caso estamos ante un daño patrimonial, o sobre la subjetividad del damnificado, en cuyo caso estamos ante un daño moral. Esta idea de daño resarcible me parece que aparece claramente reflejada en el nuevo Código Civil y Comercial. En el artículo 1737, cuando se conceptúa el daño, lo que se hace es definir el daño en sentido amplio, del que hablábamos recién. Nos dice concepto de daño, me permito leerlo: hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. La norma está bastante mal redactada, pero dejen claro qué es lo que se ha querido decir. Para el 1737, el daño en sentido amplio es la noción de daño de cualquiera de las dos primeras tesis que vimos. Y nos sirve, por supuesto, ¿para qué? Para la prevención del daño, nos sirve para la conceptuación de daño a los fines de los daños punitivos en la Ley de Defensa del Consumidor, y nos va a servir también como elemento, no como noción única, para encontrar el daño resarcible. El daño resarcible, el daño consecuencia de la lesión a ese interés, está en el artículo 1738, en el artículo siguiente, bajo una rotulación, una titulación mala. La titulación dice indemnización, y en verdad el artículo no trata de la indemnización, sino trata de cuáles son los daños indemnizables, y lo hace de manera puramente ejemplificativa. Fíjense lo que dice la norma. La indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances. Y agrega luego, de manera absolutamente ejemplificativa, incluye especialmente las consecuencias, subrayo la palabrita consecuencias, de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de su interferencia en el proyecto de vida. Pero siempre se resarcen consecuencias. Tengan en cuenta esto. Idea que aparece también reflejada en el artículo 1726, cuando
nos dice son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo de causalidad con el hecho generador, y nuestro 1741, la norma que regula el daño moral, lisa y llanamente habla de indemnización de las consecuencias no patrimoniales. Siempre se resarcen consecuencias. Consecuencias que no vienen de la nada, insisto en esto, derivan de la lesión a intereses aprobados o al menos no ilegítimos desde la perspectiva integral del ordenamiento jurídico. Por eso la noción de daño en nuestro sistema, que es muy amplia, comprende dos elementos que deben estar amalgamados. Tiene que haber lesión a ese interés patrimonial o extrapatrimonial y consecuencia perjudicial derivada de esa lesión. Cuando se lesiona un interés patrimonial y como consecuencia de ello se produce una minoración en el patrimonio del damnificado, el daño es patrimonial. Y la acción resarcitoria a lo que apunta es a reponer al patrimonio en el estado en que se encontraba antes del hecho dañoso. La acción resarcitoria y el daño patrimonial busca una función de equivalencia, es un instrumento de recomposición patrimonial. Fíjense ustedes, si nosotros sacásemos 3 fotos en distintos momentos, el panorama sería este. Antes del hecho dañoso, no tengo pizarrón aquí, el patrimonio está aquí. Después que se produce el hecho dañoso y consolida sus efectos, el patrimonio está aquí abajo. El daño es esta diferencia. Y una vez que se lo indemniza, el patrimonio vuelve a estar en el mismo nivel que estaba antes. Ahí está la idea de reparación integral. En el daño moral, en cambio, nos vamos a encontrar con una situación distinta, porque se lesiona un interés no patrimonial, como consecuencia de eso se produce un menoscabo en la subjetividad del damnificado, y la indemnización que se otorga apunta simplemente a darle una satisfacción, no se busca una equivalencia absolutamente rigurosa, menos aún desde una perspectiva económica. Lo que sucede es que la indemnización, cuando se paga en dinero, entra al patrimonio de la víctima, del damnificado, y lógicamente lo incrementa, y lo incrementa justificadamente. Ejemplo, en las 3 fotos. Antes del hecho dañoso, que produce solamente daño moral, el patrimonio está aquí. Después que se produce el hecho dañoso, que no repercute sobre el patrimonio, solo sobre la espiritualidad, el patrimonio sigue estando aquí. Y después que se indemniza, el patrimonio va para arriba porque debe necesariamente volcarse esa indemnización en el patrimonio. Lo que me lleva a esta conclusión. En un sistema como el que tenemos nosotros, sumamente amplio, que recepta con singular amplitud, permítanme la redundancia, la reparación tanto del daño patrimonial como del daño moral, no tiene el menor sentido, no lo tiene en el texto de los artículos que acabamos de ver, ni lo tendría en miras de una futura reforma, propiciar nuevas categorías de daños que solo pueden ser defendidas desde la base de un profundo desajuste conceptual. Daño estético, daño psíquico, daño biológico, daño al proyecto de vida, daño a la vida en relación. Me parece que son nociones traspoladas de otros sistemas que nosotros no necesitamos y que solamente terminan describiendo al daño en sentido amplio. Cuando yo digo daño estético, por ejemplo, ¿qué estoy queriendo decir? Estoy describiendo una forma de lesividad, un daño en sentido amplio. Tenemos, por ejemplo, una modelo, top model, de las mejores que ustedes se quieran imaginar, con una carrera ya delineada, sufre un gravísimo accidente, queda con lesiones deformantes que lógicamente la van a afectar en distintos planos. ¿Qué daños, pensemos como abogados o como jueces, qué daños serían resarcibles? Bueno, empecemos. Va a tener tratamientos médicos, prótesis, injertos en la piel porque sufrió quemaduras, daño emergente. ¿Tendrá que repetir estos tratamientos en el futuro? Bueno, daño emergente futuro. Perdió los contratos que tenía, que dependían de su plenitud física, lucro cesante. Podía ser la futura Susana Jiménez Argentina porque era talentosa, simpática como conductora, pérdida de chances. Daño moral,
absolutamente inconmensurable, un daño moral importante, relevante, actual y futuro, frustración de chances de vida en relación, resarcimos todo eso también. Ahora, yo no puedo resarcir todo eso y además mandar a pagar un daño estético como daño autónomo, porque el daño estético, como el daño psíquico, como el daño sexual, marca formas de lesividad. Es el daño en sentido amplio el que hablábamos anteriormente. El daño resarcible tiene que mirar las consecuencias. Por eso yo no puedo resarcir todo lo que dije que había que resarcir y además mandar a pagar un daño estético. ¿Por qué? Porque estaría resarciendo dos veces bajo distintos nombres el mismo tipo de perjuicios. Primera cuestión, entonces, el concepto de daño. Segunda cuestión, la legitimación activa. ¿Quién puede demandar la reparación del daño moral conforme al texto del artículo 1741? Me permito leerlo para los que no lo tienen fresco y no tienen el código a mano, porque vamos a utilizarlo a la hora de efectuar el análisis de dos o tres temas puntuales. El código habla de indemnización de las consecuencias no patrimoniales. Está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo. Si del hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad, también tienen legitimación activa, según las circunstancias, los ascendientes, descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquel recibiendo trato familiar ostensible. El segundo párrafo dice: la acción solo se transmite a los sucesores universales del legitimado si ésta es interpuesta por éste, la misma solución que tenía el código anterior. Y luego viene un último párrafo muy importante desde el punto de vista de la cuantificación. El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que puedan procurar las sumas reconocidas. Es un artículo muy interesante, superador de lo que teníamos, aunque pudo y debió haber sido mejor en varios aspectos, pero representa un paso adelante comparado con el régimen anterior, el viejo 1078 y el viejo 522, que eran de por sí bastante buenos. Yo estoy convencido que esta es la regulación más importante que hay en el mundo en materia de daño moral. No hay un código que tenga un sistema tan amplio, generoso y humanista en torno a la reparación del daño moral. Justo reconocerlo, aunque vamos a formularles algunas críticas. ¿Quiénes son los legitimados activos para reclamar daño moral? Hay que distinguir, ustedes lo saben mejor que yo, entre damnificado directo y damnificado indirecto. Recordemos los conceptos. Damnificado directo es quien sufre un daño propio a raíz de un hecho ilícito o de un incumplimiento obligacional o contractual que a él lo tiene como víctima, como afectado. El damnificado directo se identifica con la víctima del hecho ilícito. Por eso en el homicidio no hay damnificado directo. El damnificado directo, quien debería serlo, está muerto. En el delito de lesiones, el damnificado directo es el que sufre, por ejemplo, la agresión física de un tercero. Damnificado indirecto, en cambio, es quien sufre un daño igualmente propio a raíz de un hecho ilícito que ha tenido por víctima a un tercero. El damnificado directo no es víctima del hecho ilícito, pero sufre un daño de rebote a raíz del perjuicio que ha experimentado un tercero con quien está ligado por un vínculo económico o espiritual. En el homicidio, en el caso de muerte de una persona, solo hay damnificados indirectos que pueden reclamar la reparación de ese daño. El cónyuge, el conviviente, ya vamos a ver enseguida quiénes son los damnificados indirectos. Bueno, el régimen del código en materia de daño moral y de legitimación activa es sumamente claro. Comparado con el régimen anterior, yo diría lo mejora porque extiende la legitimación activa de los damnificados indirectos en supuestos que no estaban comprendidos anteriormente. Pero es criticable, desde mi modesta opinión, porque esa extensión no me parece suficiente y debería haber sido bastante más amplia. Pero bueno, es una cuestión de política legislativa. En materia de damnificados indirectos por daño moral, desde hace mucho tiempo está latente
la idea de evitar la catarata de damnificados, y a veces en sistemas como el nuestro, al igual que en otros países, se la limita por vía de la determinación de un elenco de damnificados directos, más allá de los cuales el sistema no reconoce dicha legitimación, o en sistemas como Francia, España, Bélgica, no se ponen ese tipo de restricciones normativas, pero la limitación termina haciéndose lo mismo por vía de relación de causalidad y de valoración del interés del que reclama. En materia de damnificados directos, el sistema es tan amplio como era el anterior. La acción la tiene el damnificado directo, en principio solo él. Esta legitimación activa del damnificado directo es muy amplia, no hay cortapisas de ninguna índole, y la tiene provenga el daño de un hecho ilícito doloso, culposo, alcanzado por un factor objetivo de atribución, o provenga de un incumplimiento obligacional o contractual. Rige aquí lo que se llama el principio de atipicidad del ilícito que genera el daño. El damnificado directo puede reclamar esa reparación sin que importe cuál es la génesis del daño. Provenga, insisto, de un hecho ilícito, de un incumplimiento obligacional o contractual. Más problemática es la cuestión vinculada con el damnificado indirecto, porque al igual que lo que ocurría en el código anterior, después de la reforma del 68, el código de Vélez era distinto, nuestro sistema consagra una suerte de tipificación de damnificados indirectos y solo reconoce la legitimación activa a ciertos damnificados indirectos y en ciertos y determinados supuestos únicamente. ¿A quienes les reconoce la legitimación activa como damnificados indirectos? A los ascendientes, a los descendientes, al cónyuge, al conviviente, al quien convivía con la víctima recibiendo un trato familiar ostensible. Ya vamos a ver qué significa cada una de estas tipologías. Y no se las va a reconocer en cualquier caso. Solamente va a reconocer la legitimación activa de los damnificados indirectos en dos supuestos. Primero, cuando a raíz del hecho generador se hubiere producido la muerte de la víctima. En tal caso, estos damnificados indirectos que acabamos de mencionar recién tienen acción para reclamar el daño moral propio que han experimentado a raíz de la muerte de quien era su padre, hijo, cónyuge o conviviente. Adviertan ustedes que reclaman el daño moral propio que ellos experimentan, no el daño del muerto por su propia muerte, que no podría reclamarlo. Cesó su personalidad jurídica. Va de suyo entonces que el sistema los legitima por derecho propio para efectuar ese reclamo. Y es indispensable, en el caso de muerte, que la muerte se haya producido a raíz del hecho dañoso. Si no fue el hecho dañoso el que produjo la muerte y luego la víctima muere por otra causa, no tienen acción iure proprio estos damnificados indirectos. Acá no tenemos grandes dificultades en el caso de muerte porque prácticamente se ha mantenido el sistema. Es poco lo nuevo que tendremos para señalar, salvo lo atinente a una mayor flexibilidad en el elenco de damnificados indirectos. Pero ahora nos encontramos que el nuevo código avanza, y avanza bien, aunque, insisto, no de manera suficiente en este tema, porque también reconoce legitimación activa a los damnificados indirectos que mencionamos recién, cuando el damnificado sufra gran discapacidad. Y acá empieza uno de los primeros enigmas. ¿Qué se entiende por gran discapacidad? ¿Qué es un gran discapacitado? Han utilizado una denominación abierta, indeterminada, que puede tener alcances distintos según cómo se la interprete. Mi siempre recordada y querida amiga Matilde Zavala de González, con mi amigo Rodolfo González Zavala, muy agudamente dice, bueno, esto hay que interpretarlo flexiblemente. Allí donde la ley dice gran discapacidad, hay que entenderlo como grave discapacidad. Con ellos quieren remarcar, con muy buenas intenciones sin duda alguna, que en verdad no hace falta que la persona
que está en esa penosa y terrible situación, esté en la situación de un gran discapacitado en los términos del artículo 10 de la Ley de Riesgos del Trabajo, donde nos imaginamos a una persona que está en una situación tal que requiere, a raíz de su incapacidad, de la asistencia de terceros para los actos más elementales de su vida cotidiana. Asearse, ir al baño, movilizarse, personas con cuadriplegias irreversibles, con parálisis cerebrales que generan dificultades motrices muy significativas, en estado de coma, pero son situaciones de extrema gravedad, que son las que entran en el concepto de gran discapacitado. Podemos interpretar esto en un sentido más amplio, como comprensivo de grave discapacidad, que era la tesis que proponían Matilde y Rodolfo. A mí me parece que el legislador ha pensado en otra cosa, el legislador ha pensado en el gran discapacitado en el sentido en que lo dice la Ley de Riesgos del Trabajo, pero me parece que la idea de grave discapacidad podría ser un poco flexibilizada en estos temas. Aún así van a quedarnos zonas en las cuales no va a entrar el caso en el concepto de gran discapacitado. Una persona ciega, una persona sorda, una persona que es contagiada con HIV, no son grandes discapacitados, y por no serlo, no abren la legitimación activa a los damnificados indirectos que la norma menciona. Me parece que en estos casos no quedará otra alternativa que plantear la inconstitucionalidad del artículo, de la mano inclusive de alguna jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre estas cuestiones. Pero lo ideal hubiera sido un texto más depurado. En la comisión que yo integré con Julio Rivera y Diego Botana de reformas al Código Civil y Comercial, proponíamos seguir la idea de Matilde Zavala y de Rodolfo González Zavala en el sentido de suprimir gran discapacidad por grave discapacidad y dejar esto librado a una apreciación judicial en función de las circunstancias del caso. Pero bueno, es lo que la ley dice. ¿Quiénes tienen acción como damnificados indirectos? La ley dice según las circunstancias. Para mí es un enigma. ¿La legitimación activa se tiene o no se tiene? No puede depender de circunstancias. Que luego, otorgada la legitimación activa, el juez llega a la conclusión que no hay daño moral o que es mayor o menor por distintos tipos de circunstancias, es una cuestión distinta. Pero creo que la legitimación activa se debería tener o no tener. Pero no es lo que dice la ley. La ley dice, tienen legitimación activa según las circunstancias los ascendientes, los descendientes, el cónyuge, y dice quienes convivían con la víctima al momento del hecho dañoso, recibiendo un trato familiar ostensible. Y acá vuelven a aparecer vocablos indeterminados que van a dar lugar a dificultades en la interpretación de la norma. ¿Qué se entiende por convivencia? La convivencia supone cohabitación. El maestro Morelo nos diría, convivir es compartir la vida y no supone cohabitación. No dejo de convivir con un hijo o con un hermano por el hecho de que vivamos en domicilios separados, pero me parece que no es este el sentido que le han querido dar. A mí me parece que el sentido tiene que ser buscado en algunas normas en el terreno del derecho de familia que hablan de convivencia, el 431, el 509, el 510, sobre todo el 523, inciso G, que llevan a la idea de que convivir es cohabitar con otros. Es vivir en compañía de otros, lo que supone que se comparte un espacio físico, una casa, un departamento. No deja de haber convivencia por el hecho de que haya cesado temporariamente esa cohabitación. El hijo que se fue a estudiar a otro lugar durante algún tiempo, por ejemplo. El que por razones de trabajo temporariamente tiene que estar viviendo en otro lugar distinto de su hogar familiar. Un ingeniero agrónomo que gran parte de la semana tiene que estar en el campo en el que presta servicios, presta su actividad profesional, que puede estar distante a 1000 kilómetros de donde está su núcleo de convivencia. Dentro de estos, a mí me parece que están incluidos quien mantenga una unión convivencial registrada o no con la víctima,
los padres de crianza del damnificado que conviven con él, los hijos propios de la pareja que convivan con el damnificado directo. Parece que el concepto es amplio y habrá que estar a las circunstancias de hecho. En cambio, los hermanos no convivientes, los novios no convivientes, los amigos íntimos no convivientes, no entran dentro de la tipología legal. A mí me parece que el sistema deja mucho que desear. Me parece que sigue siendo muy restrictivo. Yo no puedo entender que con las estructuras familiares argentinas el hermano no conviviente no tenga legitimación activa y la tenga el bisabuelo o el bisnieto. Me parece que es un absurdo y está en pugna de los estándares que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado en esta temática. En mi opinión, la persona jurídica no puede experimentar daño moral o extrapatrimonial por defecto de subjetividad. La norma no ha sido todo lo clara que debió haber sido. La norma habla de indemnización de consecuencias no patrimoniales y quienes no piensan como yo me dirán, quizás con razón, las personas jurídicas pueden padecer consecuencias no patrimoniales, pero se tendrán que quedar siempre con la lesión al interés o al derecho. No pueden encontrar la proyección de disvalor que el sistema requiere y que a mí me parece está pensado en una persona jurídica. Vean el elenco de damnificados, la forma y modo en que se la regula. ¿Tengo 5 minutos más? Bien. Dos temas más que nos quedan para cerrar esto y abrir lugar al debate. El primero, el tema de la transmisibilidad de la acción. Al igual que en el régimen anterior, para que haya transmisibilidad mortis causa, es necesario que la víctima haya promovido la acción de daño moral. Si la víctima promovió una acción de daño moral, podría luego ser transmitida a los herederos, porque se dice aquí habría una suerte de patrimonialización de la creencia. Pero remarco esto, lo que transmite es el crédito que tenía por daño moral por el perjuicio que experimentó y que no es su propia muerte, será por las lesiones, por las injurias, por los agravios. Puede transmitirse por acto entre vivos el crédito a la reparación del daño moral. Esto es por un contrato de cesión de créditos. Acá las aguas se dividen. Yo en lo personal, junto con la doctrina dominante en Argentina, creo que no hay ningún inconveniente en esto. ¿Por qué razón? Porque el principio en materia de cesión de créditos, de cesión de derechos, es el de transmisibilidad, no el de intransmisibilidad. Una persona que tiene una enfermedad terminal y sufre un daño, puede estar interesada en poder ceder su crédito a cambio de una contraprestación que le permita aplicar ese dinero ahora y consciente de que cuando el juicio termine a lo mejor estará muerto o sin plenitud para disfrutarlo. No creo que pueda ser aplicable analógicamente la norma que determina que para que pueda transmitirse el crédito deba haber primero promoción de demanda, porque es una norma restrictiva, es una norma de excepción a un principio general, y las normas de excepción no son aplicables analógicamente. Si no se configura la excepción, hay que volver al principio general. Y en el tema final que quiero detenerme es el de valoración y cuantificación de la indemnización por daño moral. El código trae para la cuantificación algunos parámetros sumamente interesantes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, ya no hay dudas dentro de nuestro sistema, no puede ser más motivo de discusión que la reparación del daño moral tiene carácter resarcitorio, en el sentido de satisfactivo para el damnificado. Al damnificado se lo va a compensar, ya en dinero o ya por un equivalente no pecuniario, exclusivo o complementario con una suma de dinero, la publicación de la sentencia en los casos de injuria, se lo va a compensar económicamente. Y esa compensación económica va a tener una finalidad concreta, darle satisfacción, darle algún tipo de beneficio espiritual que permita compensar el disvalor subjetivo que ha padecido. En este contexto, en un marco en el cual ha habido una profunda anarquía desde hace mucho tiempo en torno a los parámetros de cuantificación que llevó a lo que Jorge Mosset denominó muy ácidamente la lotería forense, porque
supuestos similares, no digamos iguales, pero parecidos, próximos, eran y son muchas veces tratados por distintos tribunales de una misma circunscripción, separados a veces por un tabique de manera escandalosamente distinta. Y esto llevó, sin duda alguna, a la búsqueda de algunos parámetros que permitieran dar una suerte de mayor objetivación o de mayor predictibilidad de los montos indemnizatorios. En este sentido, el nuevo código nos dice el monto de la indemnización debe fijarse, debe, o sea, no puede, es un mandato del juez, ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que puedan procurar las sumas reconocidas. Algunos nos dicen ya no hay que valorar ni cuantificar el daño moral, sino cuantificar la satisfacción que puede o no importar la indemnización. Es todo un tema de dinero. Yo creo que es un juego de palabras, porque es imposible cuantificar la satisfacción si se pierde de vista que es aquello que se pretende compensar, lo que me parece que debe llevar sin duda alguna a valorar todos esos aspectos. La primera pregunta que yo me haría aquí es, ¿en qué consiste el estándar que se ha fijado? Este estándar tiene su génesis en el derecho alemán. Es la teoría de la solatium, conforme a la cual lo que se procura darle al damnificado es una satisfacción en términos económicos que le permita una suerte de contrapeso por el perjuicio espiritual que ha sufrido. Al disvalor subjetivo experimentado por el daño moral se lo trata de compensar con una suma de dinero, en la mayoría de los casos, que le permita satisfacciones, que le permita compensaciones o satisfacciones de tipo sustitutivos, de suerte que a través de ese dinero pueda obtener la satisfacción de otros intereses, igualmente espirituales, que actúen como una suerte de neutralización. Por lo tanto, lo que tendría que hacer el abogado primero cuando demanda y el juez al final cuando resuelve la sentencia es calibrar si las sumas que se han demandado o las sumas que se van a mandar a pagar tienen esa virtualidad, esa idoneidad para generar una satisfacción de tipo sustitutiva. Confieso que es un estándar que me parece interesante. Algunos autores opinan que es el único que el juez puede tener en cuenta. Yo creo que es un error grave. Me parece que es muy importante, pero en muchos casos quizás no sea el único, y a veces ni siquiera el más importante, y que el juez debe tenerlo en cuenta siempre, pero podrá complementarlo o matizarlo con algunos otros parámetros igualmente objetivos que tendrá que ponderar para cuantificar. No todos están de acuerdo con estos. Mi querido amigo Sebastián Picasso opina que el juez no puede apartarse nunca de este estándar y complementarlo con otros. Yo creo que a veces puede y debe hacerlo. Por lo demás, encierra algunas dudas en torno a su aplicación en aquellos casos en los cuales el damnificado ha quedado absolutamente privado de percepción de su situación. Yo no diría quedado en vida vegetativa y sin sentir, porque la ciencia médica hoy no puede determinar si una persona en vida vegetativa siente o no siente, y que siente, también los vegetales sienten, pero ha quedado reducido a una situación que es peor que la muerte. Y en esos casos, hablar de las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que puedan procurar las sumas entregadas no deja de ser una ilusión. La respuesta que se nos da en estos casos es, bueno, el juez tiene que hacer de cuenta que las pueden llegar a otorgar, pero en ese caso estamos jugando con sofismas y con criterios que terminan siendo más subjetivos que lo que se ha querido evitar. Por ejemplo, en el derecho inglés y en algunas doctrinas alemanas, y se ha dicho, bueno, hay que hacer de cuenta que está en ese estado, pero siente. Bueno, puede ser un parámetro, pero siempre va a haber una subjetividad de por medio que no puede ser soslayada y que el juez debe tener posibilidades de matizarla, para más o para menos. Por eso en el anteproyecto que hicimos con Rivera y Botana, agregamos, debe hacerlo ponderando, entre otros elementos, este que nosotros mencionamos recién. En Austria, sistema muy interesante el austríaco, y con esto concluyo, han complementado
complementado la teoría de la Solatium, que es la que acabamos de desarrollar recién, con la teoría de la superación. Y ellos dicen, la mayor parte de la doctrina austríaca dice que un estándar complementario a tener en cuenta para cuantificar el daño moral, y que es complementario a la teoría que acabamos de desarrollar recién, puede ser la teoría de la superación. Esto es, debe darse al juez la posibilidad de contemplar en la cuantificación del daño un plus que pondere qué es lo que va a necesitar quien está en esa situación de dañosidad para superar la misma, para salir de ella. Lo cual puede llevar a que no sea suficiente con que le den los placeres compensatorios, quizás requiera de un plus indemnizatorio que tendrá que ser sopesado. Bueno, este es más o menos el panorama. En materia de prueba, último tema y en 2 minutos, la regla es la de siempre. La carga de la prueba pesa sobre quien alega la existencia del daño. Por supuesto que esta prueba puede realizarse en muchos casos de manera indirecta, a través de presunciones. No es necesario probar el disvalor espiritual que produce la muerte de un hijo. La contraprueba a veces puede ser importante por parte del demandado en esos casos particulares, porque podría llegar a acreditar que quien se presenta como damnificado por la muerte de su hijo fue una persona que se desentendió de su cuidado, que lo dejó librado a su suerte o a su infortunio, y obviamente allí donde no hubo amor y afectos y cuidados paternos no puede haber bajo ningún concepto de daño moral. Es muy importante en materia de prueba, y en esto los abogados tenemos que hacer un mea culpa, no tirar pues. Hay daños morales que por su gravedad requieren de pruebas especiales, de pruebas reforzadas, de pericias. Hay padres que han enloquecido por la muerte de su hijo. Bueno, el abogado en esos casos tendrá que convencer al juez que está ante un supuesto en el cual la particular sensibilidad que tuvo esta persona le ha generado un daño agravado, y esto lo tendrá que probar con pericias médicas, psiquiátricas, no dejarle al juez solamente la partida de nacimiento y decirle cuantifique este daño que se tiene. Este es el panorama, es mucho lo que queda por hacer. El código nuevo ha generado una instancia superadora, sin duda alguna, y es perfectible. Me parece que la tarea de perfeccionarlo va a correr, como siempre sucedió, de la mano de la doctrina y de la jurisprudencia. Bueno, les agradezco y quedo a disposición para las preguntas que quieran hacer o para el debate. Bueno, Daniel, te agradecemos nosotros muchísimo, la verdad que fue clarísimo, muy, muy buena charla, se nota la docencia. Y bueno, quería aprovechar, sobre todo vos que no tenés la pantalla, para saludar y decirte que están con nosotros participando el doctor Waldo Sobrino, Facal Carlos, Fabiana Compiani, Ósola Federico. A Fabi la estoy viendo, Fabi la tengo vista ahí. Ah, la estás viendo, Fabi. Bueno, también vos lo nombraste a Rodolfo, González Zavala, Clara Cordeiro, Mariana Lisenberg, Silvana Castaño, Carlos Lescano, entre otros que por ahí se nos pierden, porque te cuento que somos 265 participantes. Así que bueno, puede ser que algunos se me quede afuera, les pido disculpas. Muchos. Somos muchos. Y bueno, es un tema que es muy interesante y lo has explicado de maravillas. No sé si alguno de los que mencioné por ahí tiene ganas de tomar la palabra y de hacer alguna consulta, algún comentario. Estoy a disposición. Fabiana, te tengo en pantalla. ¿Tenés ganas de hacer algún comentario con respecto al tema? Sí. Yo quería cuestionar la indemnización a base de que se mide, ¿sí? Yo lo estuve comentando en los chats, que se viola el principio de igualdad. Escucho bien. Que la indemnización, cuando se la cuantifica, se viola el principio de igualdad ante la ley de los ciudadanos. No es lo mismo un chico que vive en La Matanza y que muere en un accidente que si el chico viviera en Recoleta. Eso es muy subjetivo y depende del juez que lo tome. Yo, por ejemplo, cuando hablaba del padre, que el padre que si no se hizo cargo de su hijo y lo abandonó, no tiene derecho a indemnización. Pero, a ver, existe una segunda oportunidad que el padre está perdiendo. Quizás, ¿qué sabemos? Se hace bueno y no tuvo la posibilidad de poder reivindicarse frente a su hijo porque una mano externa que no fue la de Dios le dio muerte, entonces perdió una oportunidad. Por eso digo que es muy subjetivo a la hora de indemnizar.
Matías, muchas gracias por la pregunta. Doctor, ¿nos escucha? La subjetividad, no la escuché bien a la pregunta, pero sí, creo que es lo que refería. Sí. No, lo que refería tenía que ver con la subjetividad de la prueba, ¿no? Que usted mencionaba respecto de, justamente los vínculos cuando se desunen, y que dará en función también del abogado demostrar si ese vínculo es merecedor de una indemnización por daño moral o no. A ver, si yo entendí bien, vos me dirías que si el chico vive en Recoleta va a tener una indemnización por daño moral más alta que si vivía en La Matanza. ¿Y no te parece que podría ser exactamente al revés? Que los placeres compensatorios que a Messi le podrían otorgar serían mucho más difíciles de ser cuantificados en dinero y quizás sean inferiores que a un chico de menores recursos. Estamos hablando de daño moral. De todas maneras, yo comparto tu preocupación en eso, y por esa razón creo que lo que es un avance, porque me parece que es un avance, no debe quedar malogrado en las visiones absolutamente encorsetadas que están proponiendo de esta norma, como si se hubiese descubierto la piedra filosofal. Me parece que es un estándar a tener en cuenta. Sigo creyendo que es importante, que en muchos casos sirve, que no es el único, pero que puede, en casos de no tanta gravedad, ser elementos moderadores. A ver, ¿qué otra alternativa tendrías frente a esto? Y sería para meditarlo, bueno, pensar un sistema de baremos indicativos. El problema de los baremos indicativos es qué manos traviesas pueden llegar a meterse a la hora de establecerlos. Si a mí me dicen que por muerte de un hijo el baremo va a decir 100.000 pesos, pero el juez puede dar mucho más si quiere, a ver, para que se aparten de los 100.000 pesos vamos a tener que andar mucho. Si los baremos fuesen razonables, podríamos llegar a un parámetro de predictibilidad, y estoy hablando de baremos indicativos, o sea, de los cuales el juez pueda fundadamente apartarse en más o en menos, que era la tesis de Matilde Zavala de González, con la que yo estuve en desacuerdo toda mi vida, pero me parece que si queremos ir a un criterio de estandarización o de razonable predictibilidad, quizás no sería tan malo hoy tenerlos. Me parece que, de todas maneras, esto que se quiere presentar como algo objetivo, no hay que cuantificar el daño moral, sino las satisfacciones sustitutivas, encierra un juego de palabras. Lo que se cuantifica, lo que hay que ver primero es cuál es el daño, porque la cuantificación de las supuestas satisfacciones sustitutivas no puede hacerse en abstracto, en vacío. Y allí habrá mucho margen para la discrecionalidad judicial. Yo sigo creyendo que es posible que la indemnización por daño moral sea más alta en el caso de una persona de menores recursos económicos que de uno que tiene altísimos recursos económicos. Pero es opinable. Muchas gracias. Fabiana, ¿vos querías opinar algo? Sí, Daniel, primero felicitarte por la claridad y por la extensión impecable, como siempre. Y quería un poco reflexionar con vos en este último sentido, ¿no? El avance que significa el código en el intento de cierta objetivación, no solo en la cuantificación del daño moral, sino también del daño patrimonial, pero especialmente en el daño moral, porque de alguna forma hay que empezar a salir del cliché general, no digo que sea de todos los jueces, pero de algunos jueces que lo cuantifican en un porcentaje matemático del daño material. Es muy de estilo que se fije en el 50% del daño patrimonial, sin consideración alguna a las circunstancias propias del caso. Y es cierto que en este tema no es solo culpa de los magistrados, muchas veces la culpa es de los abogados que no probamos en el pleito, y entonces esto genera realmente un apartamiento de la cuantificación del daño de una correspectividad respecto del caso concreto. Y a mí me parece siempre deseable cierta objetivación en la cuantificación, porque como vos sabés bien, eso contribuye a la posibilidad de hacer conciliaciones de esos casos en forma previa a la decisión judicial. Muchas veces se advierte que el juicio solo consiste no en una discusión de responsabilidad civil, sino en una discusión de cuánto por el daño. De modo tal que cualquier camino tendiente a esa objetivación es siempre bienvenido en nuestro sistema.
Yo coincido totalmente con vos, es necesario. Lo que pasa es que estamos en un terreno resbaladizo. Y si cuando uno lo mira desde la perspectiva de los demandados, compañías de seguros, el tema es complicado, imagínate desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado. Cuando un procurador del Tesoro o un fiscal de Estado tiene que autorizar una transacción, caso de muerte, cuadriplegia de una persona, y tiene que poner una cifra importante, yo creo que le corre un frío por la espalda. La pregunta que se va a terminar haciendo siempre es, no voy a salir en los diarios dentro de algún tiempo por esto. ¿Por qué pago 800.000 y no 100.000? Hay que buscar parámetros de predictibilidad. Yo creo que son indispensables. El código avanza en eso y yo lo rescato. Pero no nos enamoremos de la criatura. Me parece que es un buen inicio, pero debe ser complementada sí o sí con otras posibles modulaciones. Daniel, acá me han dejado en el chat preguntas bastante interesantes. Una dice, si la promoción de la acción, para que sea transmisible, vos considerás que se cumple con el inicio de la mediación. Yo creo que sí, pero de todas maneras es opinable. A mí me parece que la demanda, que ya la promoción de la mediación es fundamental, porque sobre todo cuando vos tienes mediación prejurisdiccional, no puedes acceder a la justicia. El sistema de por sí es muy encorsetado. Es una de las cosas que yo no logro entender, que hayan mantenido el viejo 1099. Lo lógico era que si el damnificado realiza actos, el damnificado directo, realiza actos que muestran claramente su voluntad de ser resarcido, cartas, documentos, reclamos de distinta índole, reclamos administrativos, aún en los casos en que no son obligatorios, y muere luego de eso, parece lógico que la acción se transmita a los herederos por vía hereditaria, pero no es el sistema que tenemos. E insisto en esto, estamos hablando de los daños y perjuicios de quien murió, pero no por su muerte, sino por las lesiones que experimentó en todo caso. Me parece que debería haber sido un poquito más flexible el sistema, pero en principio creo que sí, me parece que la promoción de un trámite de mediación en donde, no sé, en otros lugares como será en Córdoba, te obligan a cuantificar el monto que se va a reclamar, para mí me parece que es claramente demostrativo de voluntad de accionar, y obviamente se recorre el primer paso que la vía jurisdiccional admite, que es la mediación. No podría ir, como regla, no puedo ir a demandar si no hago otras etapas. Sí, es cierto. En Provincia de Buenos Aires al menos es obligatoria la prejudicial. Y otra de las consultas es, en caso de duda respecto de la legitimación activa, si podría salvarse la cuestión y conceder legitimación aplicando el principio indubio pro actione. Yo creo que la norma es clara. La única forma de flexibilizar la que vos tienes apunta a darle a los conceptos convivencia y gran discapacidad el sentido más amplio que se pueda, pero vas a tropezar siempre con límites que son infranqueables y que solamente te van a dejar en la posibilidad de plantear la inconstitucionalidad. A mí me parece que en esos casos límites, me parece que lo lógico sería invocar el principio que dice la colega y subsidiariamente dejar plantear la inconstitucionalidad para el caso en que me digan que no me jugaría ni remotamente a una posición tan flexible para encontrarme luego con que me digan, no, vea, en verdad, acá no rige ese principio, usted debería haber ido por otro camino. Ante la duda hay que plantear la inconstitucionalidad de la mano de lo que la Corte ha dicho desde Santa Coloma hasta Ontiveros, pasando por Gunter, Luján, Aquino y tantos otros. Muy bien. Y ahora me gustaría darle la palabra a Sergio Bloise, no lo veo en pantalla, no sé si quiere ampliar su pregunta. Él hizo una pregunta en el chat que era muy interesante, dice, si el daño moral considerás que se puede aplicar a los procesos colectivos. Yo creo que sí, o sea, la figura del daño moral colectivo es una figura que está hoy uniformemente, mayoritariamente aceptada, resistí bastante. Pero me parece que el disvalor subjetivo puede proyectarse hacia grupos, la personalidad del daño no requiere exclusividad. Allí los problemas más delicados se plantean para mí en el plano de la legitimación. No creo
que sea razonable conceder legitimación para reclamar un daño moral colectivo a cualquiera que se sienta afectado. Me parece que la legitimación tendría que ir por otras vías más institucionales, más organizadas, sea el defensor del pueblo, el Estado, o una ONG que represente a un colectivo. Yo soy de los que cree que las legitimaciones activas en materia de daños colectivos, tanto en materia preventiva como de tutela resarcitoria, tienen que ser muy cuidadas. ¿Por qué? Porque ningún demandado por daño ambiental o ningún demandado por daños en el derecho del consumidor se va a sentir más cómodo que aquel que ha sido mal demandado. Y que se garantiza que la acción colectiva va a transitar por los términos de una acción mal planteada. Así se la intente corregir después. Hay empresarios que son famosos, como voy a decir, que jactan de que jamás perdieron una acción colectiva, y habitualmente la vía ha sido una autodemanda mal planteada. Hay que moverse con mucho cuidado. Yo creo que hay derechos que el exceso de flexibilidad a la hora de la legitimación colectiva es malo, decididamente. Yo creo que hay que protegerlos vigorosamente y solo permitir que la legitimación colectiva, particularmente en materia resarcitoria, esté en manos de quienes tienen idoneidad para llevarla adelante. Pero es una opinión personal. Hay muchas voces que opinan exactamente lo contrario. Muy bien. Acá no sé si el doctor Carlos Facal me está escuchando porque justo perdió el video. Porque con él estuvimos hace poco en una charla del mismo tema y me parecía interesante por ahí si él quería dar su postura. Me parece que está con mala conexión. Así que por ahí vamos a ceder la palabra a ver si alguien más quiere intervenir o hacer alguna consulta al doctor, aprovechando la temática tan interesante. Fede Osola, te estoy viendo, no sé si tenés ganas de... Doctor, Sí. permiso. Doctor, muchas gracias. Excelente su charla, antes que nada. Vinculando un poco a esto que decía la doctora Compiani y que usted le respondía respecto a probar las cuestiones del daño moral para las implementaciones, yo iría un paso más. Y yo advierto que en muchos juicios, lamentablemente ni siquiera se funda en las demandas cuál es la indemnización sustitutiva o cuál es la gratificación, cuál es la compensación que las víctimas pretenden. Y eso es uno de los elementos que a la postre también hacen a esta proliferación de sentencias diversas, miradas distintas, ópticas distintas a la hora de tener que cuantificar el daño moral. Es decir, me da la impresión, no sé, y lo comparto con usted, que a veces no es ni siquiera tan importante probarlo acabadamente, porque en algún caso hasta se va a poder presumir, pero por lo menos dar alguna pista al juez respecto a qué es lo que se pretende obtener del daño moral. Cuando yo digo que la carga de la prueba del daño pesa sobre el actor, lo digo yo y lo dice el Código Civil. Lo que ocurre es que la forma de probarlo puede ser muy disímil. Hay pruebas que se hacen indiciariamente y es una forma de demostración. El daño moral muy difícilmente sea objeto de prueba directa. ¿Qué va a probar usted? Que una persona que quedó con las piernas amputadas o que sufrió la pérdida de un hijo tiene que probar un disvalor subjetivo. Me parece que ahí, por indicios, puede perfectamente, a partir de la regla res ipso loquitur, usted tenerlo por probado. Ahora, si usted pretende un daño mayor de carácter moral, que puede darse o que tenga las particularidades en su caso, lo tiene que primero decir en la demanda y luego acreditarlo a través de pruebas que son perfectamente viables. Mire, yo soy abogado litigante y me toca muchas veces litigar como demandado, como compañías de seguros. Y a veces me da tristeza ver juicios que se promueven de manera tan mal promovida, así no favorezca al cliente de uno, porque la verdad que son gente que ha sufrido daños y que están pésimamente defendidos. Y esta visión que yo tengo desde la otra parte, como abogado que se encuentra facilitada su tarea por una mala demanda,
se les presenta de manera mucho más dramática a los jueces. ¿Por qué? Porque yo como abogado, usted me puede decir que puedo hacer cualquier cosa, pero no puedo ser parcial, no puedo ser imparcial. Yo soy imparcial por mi cliente dentro de los límites que la ley me permite. El juez, que es imparcial, se encuentra a veces con casos en los cuales su sensibilidad jurídica se ve ferozmente afectada, porque no puede llegar a la solución justa por los defectos con que ha sido llevado el pleito, en la demanda, en la prueba, y esto puede llevarnos a mala praxis. Puede llevarnos a mala praxis. Quizás sea el momento de sentar algún criterio en estos temas. El tema de la pérdida de chance por la mala praxis profesional al no haber introducido las alegaciones suficientes. Me gustaría ver qué opina Federico Ossola de este tema, porque lo hemos hablado más de una vez con Fede. Muy bien. ¿Qué tal, profe? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Fede. Poder judicial, digamos, como juez. El problema que plantea el doctor Pizarro es real. Yo les diría que en un 90% de las demandas lo único que hay es un monto. Y no hay más fundamentos que ese monto. No se indica por qué. Y el tema ahora está, tanto con los casos viejos, del código viejo, donde uno, por ejemplo, revoca una sentencia que rechazó una demanda y tiene que cuantificar la norma de aplicación inmediata, 1741, el juez finalmente tiene que, digamos, inducir él cuál podría ser eventualmente la satisfacción sustitutiva o compensatoria, porque no está planteado. Hay un artículo muy interesante de Rodolfo González Zavala, destinado a los abogados, de cómo hacer los planteos en la demanda, porque ahí es donde tiene, en definitiva, el actor que puntualizar cuál ha sido la repercusión de la lesión que ha sufrido. Me pasa esto, no voy a poder hacer esto otro, no puedo tocar la guitarra porque perdí un dedo, etcétera, etcétera. Eso generalmente no se puntualiza. Entonces el juez también navega en aguas muy turbulentas porque también el tema de la congruencia entra como un fantasmita, y en definitiva muchas veces termina siendo algo discrecional, guión arbitrario. ¿Qué sé yo como juez cuando tengo que fallar y no me planteo nada? ¿Cuál podría ser la satisfacción sustitutiva y compensatoria que esta persona en particular puede merecer en razón de la entidad del daño que ha sufrido, ¿no? Es un problema serio. Como dice el doctor Pizarro, me parece que la norma es un avance importantísimo, pero me parece que se ha quedado a medio camino. Y hay otro tema más también. Yo creo que va a terminar primando en la jurisprudencia una interpretación más bien restrictiva y acotada. Hay un preconcepto con el daño moral que es terrible. Se piensa que la gente se quiere enriquecer al promover demandas de daño moral, y no es eso. El doctor dijo hace un rato, se incrementa el patrimonio, pero hay enriquecimiento con causa, en este caso. Y creo que la Corte va a sostener una interpretación restrictiva por ese fallo, que no recuerdo el nombre en este momento, que sacó hace bastante poco, confirmando la constitucionalidad del 1078. Que era muy restrictivo, cuando ya la opinión mayoritaria decía que era inconstitucional el 1078 por las limitaciones que tenía. Yo supongo que va a haber un criterio restrictivo. Tal vez impondría, no sé si ya, porque pasó poco tiempo, pero bueno, ir pensando en una reforma legislativa, en eso avanza el anteproyecto del doctor Pizarro, para darle un cauce más razonable, ¿no? Es un buen avance, pero falta mucho, me parece. El tema de la Corte, Federico, el tema de la Corte, siempre va a quedar la duda porque el caso era muy vidrioso. Eran los hermanos, pero el daño que había experimentado el damnificado directo no era muy grande. Me parece que a lo mejor se hubo un daño más importante. De todas formas, en materia de hermanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene jurisprudencia sentada. Lo que me parece que quizás lo puedan llegar a flexibilizar un poco en función de supuestos en los cuales haya alguna mayor gravedad, pero... La clave es el planteo del abogado. La clave es el planteo de la acción de la demanda, que es un planteo claro y circunstanciado. Y después producir la prueba que tenga que producir. Una buena pericia psicológica no tiene que decir nada más con el grado de incapacidad. En las pericias, en los puntos de pericia, lo que hay que pedirle al perito es que, en función de la situación personal, en qué repercute en su vida diaria. Generalmente las pericias se limitan a dar porcentaje de incapacidad y nada más. Y no son explícitas en orden las concretas situaciones. Creo que una buena forma de probar el daño moral es hacer una buena pericia. Y para eso hacen falta buenos puntos de pericia, ¿no?
Muchas gracias, Fede, por tu opinión. Rodolfo González Zavala, ¿querés darnos tu opinión al respecto? Hola a todos, Hola, buenas noches. buenas noches. ¿No? No quería decir mucho agradecer, simplemente por ahí algunas menciones y lo que pienso está todo reflejado. Por ahí noto la opinión de Daniel respecto de la satisfacción, de lo que se cuantifica la satisfacción o no. Digamos, me parece que también en esto el abogado tiene que salir de la zona de confort y jugarse desde un primer momento y decir, bueno, esta suma, cuantifico esta suma porque pretende esta satisfacción, ¿sí? Es verdad que la crítica que se le hace a este método es si no termina siendo un método clasista, en el cual, digamos, por lo que en el análisis económico, dicho en difícil, la utilidad decreciente del dinero, es decir, la satisfacción sustitutiva para una persona de altos recursos no es la misma en concreto que para una persona de clase social baja, pero bueno, que un método tenga, digamos, desperfectos, desventajas, y que no abarque todas las hipótesis, como de la vida vegetativa, me parece que no debe hacer perder de vista las ventajas, ¿sí? O sea, como toda herramienta tiene sus ventajas y sus desventajas, y también algo que señalaba claramente Daniel, la norma dice debe, entonces ese debe nos tenemos que hacer cargo, tanto los que pretendemos, los que defendemos y los que sentenciamos, ¿sí? Era un poco esa la reflexión. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo. Bueno, para que no se haga muy tarde, Daniel, te quiero agradecer infinitamente la participación y bueno, la participación de todos con sus preguntas. Ha sido una hermosa jornada con, bueno, un tema muy debatible que seguramente nos vamos a quedar estudiando y pensando para poder, como dijeron muchos, los que somos abogados de parte, llevarle a los jueces las herramientas para que ellos puedan juzgar y los jueces, bueno, tomar un poquito también de ellos para tratar de hacer sentencias justas en este aspecto. Bueno, gracias a ustedes, un afectuoso saludo para todos los que han estado esta tarde y a seguir cuidándonos en esta cuarentena. Sin dudas, así será. Un beso grande, muchas gracias a todos, los esperamos el martes a las 19, ya les vamos a dar la información respecto del ID con el doctor Calderón. Muchas gracias por todo, hasta el martes. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.